Cooking with Tracy es un juego en desarrollo de ya hace 7 años donde lo que se podía ver era la primera referencia de la vendedora de hot dogs del Snoot Game Tracy, creado por Pico Pic, y al revisar la información se dice que este juego aún está en espera, pero no se ha actualizado desde ya hace un año. El juego gustó, por lo cual algunos fanáticos del Snoot Game piden que regrese como el juego de la Tracy que conocen. Para ver todas estas referencias necesitamos regresar a 4chan, en la fecha de estreno de Goodbye Volcano High, el 11 de junio de 2020. En esta fecha, y cito, se originaron dos imágenes que inspirarían dos finales del juego en el tablero B de 4chan. Pero antes de esto, primero necesitamos saber qué es un draw thread, los cuales tienen como propósito unir a anónimos con una idea de dibujo específico y a drawfags o artistas que buscan inspiración o ideas para dibujar, dándole alegría a alguien al azar cumpliendo su solicitud. Un anónimo empezó a solicitar ideas subidas de tono con el personaje de Fang, literalmente pidiendo que la dibujaran cometiendo un... Este anon publicaría en otros dos draw threads su solicitud. Al día siguiente, un artista anónimo respondería al primer post con una Fang cometiendo un... con Nasser, Trish y Rosa tirados en el suelo, creando revuelo en el tablero. Unos 3 días después, el mismo artista, en un thread de Goodbye Volcano High, los cuales solían ser comunes en aquel entonces, solicitó más ideas de estos personajes y de este juego. Se destacan las ideas que ves en pantalla, intentando dar otra perspectiva de este personaje y dando como resultado 3 ilustraciones. El primero, un non-safety work de Fang mostrando sus pechos, el segundo siendo el mismo concepto del tiroteo, pero esta vez de broma, con armas de juguete y robots tirados en el suelo y mucho confeti, y la tercera, una Fang sonriendo con un vestido amarillo, un crucifijo y una Biblia, además de un pastor que parece un Jedi. Las dos anteriores imágenes, tanto la segunda como la tercera, fueron una inspiración directa para dos finales del Snoot Game en versiones tempranas, donde en el peor final Fang cometería un y en el mejor Fang se convertía en una chica tradicional, además de también postear tiempo después una imagen de Fang siendo profesora con un característico moño rojo. Para los que ya han jugado encontrarán estas referencias familiares, pero para los que no, tienen que ver con los distintos finales que puedes ver en el juego, y más en concreto con el final 1 y el 3 actualmente. ¿Se acuerdan de esa dragona culona siendo cargada por un caballero? Pues aquí también existe su versión. Esta ilustración apareciendo como uno de los primeros conceptos que mostraba a Anon en una relación con Fang. También, según teoriza el Discord, una imagen que puede haber influenciado otro final ha sido una publicada el 16 de junio del 2020, al igual que las demás, la cual es una imagen de Fang cristiana, el primer diseño de Anon con un pico largo y un bebé. Lo curioso es que en este mismo thread nació la idea de crear Snoot Game. ¿Quién lo diría? Los personajes fueron tomados por K-Manon de la página de Goodbye Volcano High. Se basan en las descripciones cortas de cada uno luego de que saliera en el tráiler. Estos personajes terminaron siendo totalmente diferentes en Goodbye Volcano High, como Trish, quien era la obsesionada por la banda. Pero al final, Fang tomó ese papel. El juego nacería, como mencioné anteriormente, en un post en B, en un hilo de Fang y Goodbye Volcano High. Después del 17 de junio sería publicado en un thread donde ya se manejaba la idea temprana de Fang siendo esposa de Anon y un hijo o hija. Fang siendo una mujer tradicional que veía su etapa gótica no binaria como una fase, o Fang omitiendo un escolar. Pero como siempre, uno de los tantos memes del hocico de Fang daría inicio al Snoot Game. Una respuesta inició la idea principal y la base de la jugabilidad. Pronto la lluvia de ideas se convirtió en un torrente de ideas, con conceptos, líneas argumentales, ideas interesantes, mecánicas y personajes peculiares, además de cómo promocionar el juego y trolear en el proceso, como si todo ya estuviera predestinado. Fue un juego nacido por y para la diversión de los Anons. Las conversaciones seguían, planteando a Anon como protagonista, inclusive viéndolo con un disfraz de dinosaurio para camuflarse. También ideas interesantes que no aparecieron en el juego. Pronto llegaría al hilo gente con verdadera capacidad de hacer algo, y Anons que sintetizaron todas las ideas. Se organizaron para desarrollar storyboards y sprites de cada personaje, hasta concretar un guión base que fue turbopapeado en el tablero de Lead, para después de nuevo ser refinado en B.
La turbopapeada en Lit cambiaría el rumbo de SG. Este es un hilo dedicado al posteo, revisión y crítica de historias por otros visitantes. El esqueleto del guión presentado aún puede ser encontrado. Fue duramente criticado en el thread y las recomendaciones darían al final este cambio de rumbo. Se podría decir que su conmovedora historia, como la conocemos hoy, tomó rumbo a partir de esta interacción con el tablero Lit. Esto fue un punto importante para la historia, tanto así que fue inmortalizada en el archivo README del juego, en sus primeros parches. Después de un año, Cave Manon crearía un hilo en Lit, agradeciendo la crítica de este anónimo, agregando un enlace de descarga del juego que después un usuario respondió que el enlace era posiblemente un virus, y este hilo fue ignorado por todos. El desarrollo de Snoot Game se hizo en secreto después de creada Cave Manon, pasando un año. Todo cambiaría un 13 de mayo del 2021, donde se empezaría una supuesta filtración de Goodbye Volcano Heights, anunciando de manera característica un hecho importante para el 4 de junio. Algo curioso fue que en el mismo thread se posteó arte que sería agregado en el artbook del Snoot Game. Las respuestas y el arte eran variados. NSFW fan con el Amaterasu dando el 4 de mayo otra filtración. Había confusión en los threads, como si los desarrolladores de Goodbye Volcano Heights estuvieran leyendo el hilo y filtrando su juego. Y a manera de una publicidad riesgosa, empezaron a salir rumores de descontentos por parte de los desarrolladores del juego original. Después, el 22 de mayo, saldría una tercera filtración. No hubo tanto revuelo. En este post se dedicaron a aumentar los pechos de Fang y a shippear a Anon con Fang. Al mes saldría una cuarta filtración el 4 de junio y pasarían al post final, anunciando el tráiler del Snoot Game. Todos se emocionaron pidiendo un enlace del juego, pero lamentablemente el internet del desarrollador era demasiado lento. Después de unos largos 40 minutos lanzarían oficialmente Snoot Game al mundo. Pero después... Es difícil tener una línea del tiempo correcta de lo que pasó al ser un montón de hilos de 4chan, pero a grandes rasgos y a los pocos días de estrenado el juego llegaría una tormenta de problemas. De un momento a otro, uno de los threads del juego fue movido al foro off topic de 4chan, es decir, Trash. Después de que aparentemente otros hilos fueron eliminados de tanto Funk como Snoot Game, Cave Manon respondería con una animación de Anon bailando al ritmo de una parodia. El borrado de hilos siguió durante días, desencadenando bromas y quejas por esto. Al no poder hablar en sus propios hilos del tema, empezaron a publicar sobre el juego en los hilos de la versión de 4chan del ya fallecido E3, llamado B3, donde iba a aparecer el Snoot Game en la edición de aquel año. El 9 de junio aparecería una captura de IRC de los janitors de 4chan. Janitor es el nombre por el que se le conoce a los moderadores de 4chan. Uno de estos, llamado Aviv, admite que Snoot Game estaba baneado de todo V, por lo cual se usaría esta captura para odiar y memear a Aviv. Saldrían más capturas de Aviv y demás moderadores hablando del tema. Con todo esto se crearía la imagen de Aviv como un Wojak, o como John Morris, el conserje de la serie animada Arthur, creando un meme de Fang venciendo a este personaje. Saldría después un hilo meta hablando de los moderadores de B, donde los Wojaks lo pusieron de lado. Para este punto en Trash, uno de los moderadores creó un sticky de Fang donde finalmente se concentró todo el fandom de Snoot Game. Pero incluso aún en los hilos que nacerían en B eran eliminados rápidamente o mandados a Trash. Como el link de descarga fue marcado como spam, surgió la imagen de Fang con el dedo en medio y el enlace en una imagen. Incluso en otros hilos, el link de descarga era como una ofensa baneable. Trash terminó siendo el foro oficial de Snoot Game con el sticky durante los primeros meses, y cuando este fue desanclado, se creó la tradición de crear hilos sobre Snoot Game todos los viernes y durante los fines de semana. Un juego excelente no solo se compone de un profundo lore o excelentes gráficos, no todas las veces. Lo más importante son las experiencias que deja a sus jugadores, donde los días se convierten en encrucijadas enormes por volver a casa y descansar y jugar unas partiditas con tus amigos. Esta entrada trata de destacar a todos esos jugadores que nos ha llegado al alma la historia. Todos merecen un final feliz. Querer ser como Anon en el final 4 es algo normal, ya que esta historia está creada por y para personas. Los 4 finales han dejado millares de experiencias, tanto tristeza como ánimos para seguir adelante. Todo nacido de una comedia romántica, entre una pteranodon humanizada gótica y un shitposter de 4chan.
A mi opinión, es una historia que no niega sus orígenes y usa como vehículo personajes coloridos y personajes de la vida real como un shitposter, todo con el fin de tanto presentar una historia coherente y diferente como impactar de manera positiva a sus jugadores. No es necesario ser parte de un fandom llamativo, ni tener gustos extravagantes, solo necesitas un dispositivo Android o PC y ganas de jugar y ver una buena comedia romántica gráfica. Itch.io es una plataforma de distribución digital destinada a publicar videojuegos independientes con diferentes tipos de publicación de contenido, como Game Jam, sprites, música, software, cómics, libros y cualquier otro contenido en digital. Este fue uno de los primeros lugares en donde era posible descargar el Snoot Game desde el 4 de junio del 2021. Esto fue posible hasta el 9 de septiembre, donde fue retirado Snoot Game de la plataforma, todos culpando a KOP, por lo cual un desarrollador del juego publicaría una captura de la advertencia que le envió Itch.io a su correo, lo que en específico informa que la plataforma recibió un DMCA, es decir, un reclamo por infringir derechos de autor. Se informa que este reclamo estipulaba que Snoot Game utilizaba recursos del videojuego Goodbye Volcano High para lo que no tenían derechos, lo cual no es cierto, ya que todos los recursos fueron creados por K-Banon. La página principal del Snoot Game caería, pero para realizar mantenimiento y optar por otras formas de descarga. K-Banon apelaría a esta medida sin éxito, por lo cual desde entonces no es posible descargar el juego por este medio. Han surgido dos teorías de la posible identidad de dicho demandante. Pudo haber sido KOP, esto siendo poco probable, ya que el reclamo se realizó 3 meses después de que saliera Snoot Game, sin antes recibir un DMCA en otras páginas donde era posible descargar el juego. Lo lógico es que si se envía uno de estos, debe inmediatamente enviarse a otras páginas. El otro fue un usuario de Discord que, según este, envió información a KOP para que reclamara de manera fanfarrona, regodeándose de este logro absurdo e infantil, siendo también poco probable, por lo cual queda como un misterio por resolver y sin importancia. Una característica importante es el ambiente único que brinda la música en este juego, dando un aura totalmente diferente a otras novelas visuales. Los primeros encargados para esta tarea serían Melon Anon, Shampoo Anon y Only Person in the Team with a Portfolio Experience Anon, entre otros anónimos referidos de la comunidad, y el equipo de Music Anon, siendo conocidos por dicho término. Se encargaron de componer toda la banda sonora principal desde los primeros parches hasta ahora, y en proyectos futuros. Algunos se fueron retirando, como Portfolio Experience Anon, quien compuso Amberlight Brilliance, quedando solo Shampoo Anon y Melo Anon como principales compositores, los cuales tenían una casi nula experiencia, siquiera para manejar Mixcraft. Con todo y dificultades, sacaron adelante el proyecto componiendo gran parte de la banda sonora oficial. En el juego muchas personas se pueden haber percatado que muchas de las pistas suenan similar, y es porque es verdad, son similares. Esto debido a que Lost fue compuesto utilizando el estilo de música loop, con samplers y recursos gratuitos de Mixcraft Pro Studios, además de usar interpolaciones sin copyright. Eso sí, no quiere decir que no tengan trabajos originales, como lo son Amberlight Brilliance y Good Faith, además de usar un clásico como lo es Eat Food Blues Now para anunciar el juego. Se creó una imagen para Lost referenciando antiguos discos de vinilo, y lo interesante son las similitudes con pistas antiguas y también siendo parodias de pistas ya conocidas. Aquí algunos ejemplos y también te dejo enlaces en la descripción. El 28 de noviembre del 2023 se anuncia que uno de los principales musicanons ha sido despedido por plagiar y utilizar pistas de dominio público para el iWani sin anunciar el nombre, para evitar acoso. En un videojuego hay archivos que son descartados, y en este caso se habla de los OST no usados en el juego, y más en concreto de una carpeta llamada Unused Sounds. Comprende una cierta mitad de la banda sonora descartada del juego, y por lo que se sabe es que Music Anon ha compuesto más de 200 OST que no han sido utilizados. Algunos de estos son los que ves en pantalla, como el sonido extendido de la caída del proyector que tira Nasser en la escena del auditorio, variaciones de los efectos de disparo del final 1, entre otros. Bastantes archivos sin un propósito ahora. Empezó como un meme en la comunidad, una publicación en el Sticky de Trash de un fanfic de Anon y Estela,
por un usuario anónimo quien sería más adelante Examanon. Era un fanfic para adultos que fue archivado por Archivanon. Este sería la primera versión de Bad Bitch Stella. Unas semanas después, un autor de fanfics ya conocido por historias de Undertale y Deltarune, llamado Rankto, anunció en el Sticky una remasterización de dicho fanfic, en colaboración con Examanon, anunciando su primera incursión en este tipo de escritos para adultos. Pero algo sucedería con este post, y es que Rankto escribió NTR, lo que desencadenó la furia de muchos Anons presentes en el Sticky. Rankto intentó salir a aclarar este tema sobre una historia Cook o NTR, pero no paraban las discusiones sobre dicho tema y los insultos a Rankto y a Examanon por esta historia. Comentarios moralistas e indignados. Un par de días después, aparecería la primera imagen de NTR Stella como respuesta a los posts de insultos o discusiones del tema. Es solo la imagen de Stella con ojos maliciosos y con una frase al lado que dice tags NTR. Rankto al final se pronunció de nuevo ante el drama que ya estaba presente en el Sticky, diciendo que los insultos no le afectaban, dejando los capítulos del controvertido escrito en dichas respuestas, jugando con la imagen de Stella y el concepto que habría nacido una Stella malvada. Pero al final de cuentas, y según el mismo Examanon, la historia tuvo en días posteriores un recibimiento totalmente diferente al inicial. Aquí un resumen del drama y de toda esta historia. Todos enloquecieron por el tag NTR cuando en verdad no era así, pero por este revuelo nacería Stella NTR, quien quiere robar a Anon, una Stella con ojos brillantes y pensamientos indecentes. Algo que se dice es que si leen o escuchan la frase "no hablamos de cierta serpiente", ya pueden saber a quién se refiere, a Rankto, por su avatar y por desencadenar de alguna manera tal revuelo. Este es un meme popularizado en Trash, que consiste de un Nasser chistoso y quien es, y cito, descaradamente homosexual y arrecho. Su diseño fue realizado por un anónimo y N-Rule sería quien le escribiría un fanfic a dicho personaje. Hubo problemas después por un cómic publicado en el Sticky donde se implica un encuentro sexual con Raptor Jesus, provocando que un miembro del equipo de desarrollo provocara controversia en un Discord para artistas del Snoot Game. En el 26 de julio, N-Rule anunciaría que dejaría de realizar tanto arte del personaje, pasando a publicar en su Twitter. Este meme se hizo popular teniendo su propio mod y referencias, por ejemplo, en el mod de Double Date.